Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y como siempre vamos a empezar mirando lo que están haciendo los índices. Como veis, el DAX, que es el que tenemos a la derecha, rebota de manera decidida después de haber tocado esa línea que unía los mínimos anteriores. Parece que se dirige a la línea de tendencia bajista, todavía le queda un tramo para llegar a ella, posiblemente la alcance en la zona de 14.240-250 en los próximos días. Y lo que no está rebotando con tanta decisión son los índices americanos, que en algún momento sí que han estado bastante bien, incluso llegando casi hasta los máximos de ayer, pero ahora mismo están flojeando un poco, no están tan fuertes y veremos a ver cómo termina a final del día. Creo que el DAX está marcando un buen camino, pero todavía no está confirmado por los índices americanos. Hasta que no lo confirmen, no habrá un rebote más firme en el que podamos ver cómo los precios se alejan de los mínimos notablemente. Necesitamos eso, una vela más fuerte en Estados Unidos para que eso ocurra. En cuanto a Bitcoin, pues día muy volátil, como veis aquí, ha llegado a tocar la resistencia de los 32.177, no ha sido capaz de romperla. La línea bajista sí que la ha roto, pero decíamos a la mañana que para confirmar la ruptura tiene que pasar claramente de los 32.177 y mientras no pase de esos 32.177 no podemos cantar victoria. En todo caso, ha habido mucha volatilidad, como veis ahí, ha habido una vela muy bajista que nos ha llevado cerca de los 29.000, inmediatamente después la siguiente vela horaria nos ha llevado de nuevo hacia casi los 32.000 y ahora estamos otra vez en un proceso de ligero retroceso después de haber visto cómo los índices americanos pues eso, tocaban un máximo en el día y empezaban a retroceder un poquito. Aún así parece que hay ganas, lo que pasa que todavía no hay confirmación por parte de las bolsas, ¿no? Hasta que no se confirme ese rebote de los índices americanos parece que vamos a estar ahí con esas dudas y esa volatilidad. En cuanto al petróleo, estos días habíamos visto cómo había retrocedido al tocar la resistencia en la línea de tendencia, vuelve a subir ahora nuevamente, es posible que vuelva a alcanzar esa línea de resistencia, en este caso depende de los días que tarde, esa línea podría estar en la zona de los 116 o 117, más o menos, dependiendo si tarda un poco más o un poco menos en llegar a esos niveles, y en esa zona volvería a ser otra vez una zona de intentar operaciones en corto en el caso del petróleo. En el caso del oro, lo veíamos ayer bajando por debajo de 1846, como ya comentábamos cuando estábamos en esta parte alta de 1980, decíamos que era muy probable que marcase ese segundo techo más bajo que el anterior y finalmente lo hizo, ese doble techo, hizo el pullback a 1900 y después poco a poco se fue hacia 1826. También hablábamos de la posibilidad de llegar a 1824, no llegó, pero por poco, estuvo muy cerca y ha rebotado un poco en esa zona. Seguimos pensando que se estabilizará en estos niveles entre 1824 y 1846, que como comentamos a principio de año, muy al principio de año, dijimos que los 6 primeros meses del año posiblemente ese sería el nivel en el que se movería el oro. En realidad pues se salió de ese nivel, pero ha vuelto donde tenía que estar más o menos. Si no llega a ocurrir la guerra, posiblemente hubiéramos estado casi todo el año en esa zona hasta ahora, ¿no? Hasta esta parte del año, por lo menos en esa zona de 1824-1846. Al final tuvo un repunte momentáneo por causa de la guerra y después, pues, cuando ya pues han colocado todo el oro que querían ahí arriba, pues lo han vuelto a poner donde estaba, ¿no? Las bolsas además ya veis que están en los suelos, índices americanos están en los suelos, con lo cual si rebota la bolsa todavía las caídas del oro serán mayores. Incluso podríamos verlo acercarse a 1782 momentáneamente, aunque no creo que dure mucho en esa zona porque inmediatamente otra vez rebotaría hacia la zona de equilibrio que más o menos son los 1846. La plata en mínimos, ayer marcó mínimos anuales, el cierre fue el mínimo anual, hoy rebota un poco, pero ya veis que sigue estando más o menos en el precio que estaba ayer cuando hacíamos el análisis, está en un soporte muy importante. Si pierde ese nivel se puede ir muy abajo porque aquí no tiene soportes cerca. Fijaros que el soporte más cercano lo tiene aquí en los 19,427 y estamos lejos de esa zona, con lo cual si el oro se va momentáneamente, como decimos, a esa zona por debajo de 1800, la plata es posible que se vaya a visitar la zona de 19,427 porque está más flojo que el oro, está peor. El platino pues está subiendo y se está desmarcando del oro y de la plata, que es lo que comentábamos que debería hacer, lo llevamos diciendo bastante tiempo. En la caída se
se acopló mucho al oro y la plata, no nos parecía muy normal, porque pensamos que el platino está mejor que el oro y que la plata, y ahora parece que ya se está empezando a desacoplar por fin. Tocó mínimos en esa zona de 901, rompió la línea de tendencia bajista, hizo su pullback y ahora está reaccionando al alza y está intentando romper resistencias. La primera resistencia es esta, justo los máximos que acaba de tener hace 5 días, pero la importante en el medio plazo es esta otra, 1023 más o menos, y en el momento que superase esos 1023 podía avanzar hacia la zona de 1080 o una cosa así, más o menos. En cuanto a las divisas, empezamos con el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Está en una zona de mínimos, como habéis visto. Ayer dibujábamos esta línea y decíamos que en cuanto recuperase esta línea o esta otra sería una buena zona para intentar un largo. El que haya intentado aquí cuando ha roto esta línea, pues de momento va bien. El que quiera hacer operaciones, por cierto, en este tipo de mercados, que no lo he comentado, tenéis un link de XTB para poder hacerlo. Ya sabéis, las operaciones que comentamos aquí son mi opinión, no son consejo de inversión, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones, y ya, pues eso, aquí simplemente damos una orientación de cuál podría ser una estrategia, luego cada uno que haga la suya, evidentemente. Y no tiene por qué ser ni siquiera en estos gráficos. La estrategia que utilizamos aquí es bastante clara, utilizamos líneas de tendencia y utilizamos la ruptura de esas líneas de tendencia y comentamos muchas veces cuáles serían las zonas donde se tomarían decisiones. Luego cada uno puede implementarlo, ya lo digo, de su manera o tomar la decisión de su manera, ¿no? Pero más o menos pues estas son las indicaciones que solemos comentar. Ya veis que este par ha hecho una salida al alza en esas líneas de tendencia, se está moviendo bien, ha habido un movimiento bajista aquí que podría habernos sacado dependiendo de dónde tuviésemos el stop. Si hemos entrado en esta zona cuando rompe esta línea, el stop hubiera estado por debajo de esta zona y no nos hubiera ejecutado, pero si hubiésemos entrado aquí y vemos que sube, seguramente el stop nos lo hubiera ejecutado o bien en el precio de entrada, porque hubiéramos tenido tiempo de ponerlo en el precio de entrada porque han pasado varias horas de subida antes de esta caída, o quizás con un pequeño beneficio si hubiésemos puesto un poco por arriba del precio de entrada. En todo caso, la operación hubiera sido ganadora, aunque fuese por muy poco, o depende de dónde hubiésemos entrado. Aquí hubiese sido un poco más ganadora, aquí un poco menos, pero podía haber sido ganadora en cualquier caso. Dólar estadounidense contra dólar canadiense. Ayer comentábamos también que en este gráfico había dos opciones, o nosotros veíamos dos opciones. Una, llegar a la línea de resistencia y en esa zona pensar en abrir un corto, o cuando rompía esta línea abrir un corto. Ha roto esta línea, ahora mismo sería un buen momento para abrir un corto. Desde mi punto de vista, ya os digo, no es consejo de inversión y además pues hay que tener cuidado, ya sabéis, productos peligrosos, y hay que tener stop puesto por si acaso el mercado recupera esta línea, porque si recupera esta línea irá otra vez hacia la parte de 1.3029. Entonces, con un stop por aquí, ahora mismo yo creo que sería un buen momento para abrir una posición en corto y esperar que el precio siga cayendo. Euro contra la libra. Sigue estando en una situación un poco complicada para operar de momento, así que no vamos a hacer nada. Tenemos ahí alguna línea que podría ser interesante, la vamos a trazar, pero de momento no veo nada. Quizás cuando pierda esta línea se podría abrir un corto, pero es que también podría repuntar hacia esta línea que tenemos aquí arriba y entonces ahí también sería para hacer un corto. De momento está en un movimiento lateral del que no sabemos muy bien hacia dónde va a salir. El euro contra el dólar, seguimos esperando un movimiento alcista. De momento, cada vez que retrocede a la zona de 1.0504 rebota. Es incapaz de superar los 1.0577.9, como estamos viendo. Se ha chocado dos veces recientemente en las últimas horas. Se había chocado anteriormente también, y hasta que no pase ese nivel tampoco habrá un alza muy fuerte, pero en la zona de suelo parece que sí que rebota. Y por último nos quedan los gráficos de la libra. En el caso de la libra contra el dólar, en este caso ha dado una señal muy buena, sobre todo en el pullback, fijaros aquí. Rompió, que también era una buena zona de compra aquí en la ruptura, pero ya sabéis que siempre comentamos que depende de la estrategia que queráis, porque esto ya lo digo, es particular de cada uno, no es un consejo de inversión. La estrategia la tenéis que establecer vosotros y tenéis que ver qué es lo que más os sirve a vosotros según vuestro riesgo, ¿no? En este caso, ya sabéis que la forma de operar que tenemos con las líneas de tendencia dan dos opciones. Una, que te da más operaciones
pero con posibilidades de tener menos ganancia o incluso alguna operación fallida más, mayores operaciones fallidas, que es entrar en la ruptura. Es decir, aquí cuando rompe la línea es la operación que o sea, es la estrategia que te daría mayor número de operaciones, pero también mayor número de operaciones erróneas, ¿vale? Lo que pasa que, claro, depende si haces muchas y compensa, pues imagínate, utilizando la estrategia de la ruptura de la línea de tendencia, imagínate que haces 10 operaciones en un mes, por poner algo. Y de esas 10, pues te van a salir 4 mal, imagínate. Y las 6 que te salen bien, pues te dan un beneficio lo suficientemente grande. En el caso de que utilices la estrategia de esperar al pullback, muchas veces no va a haber pullback, pero es más seguro. Te va a dar menos operaciones erróneas, con lo cual igual, en vez de hacer 10 al mes, haces solo 4, pero de esas, o 5, pero de esas 4 o 5 solamente haces una errónea, porque el resto van a salir bien porque has entrado en el pullback, has entrado en un precio muy bajo y el stop no te va a saltar. Entonces, bueno, cada uno que elija lo que más se acople a lo suyo. Y ya os digo, no tenéis por qué hacer en los gráficos que yo comento, sino podéis aplicar en otros gráficos y tiene que ser vuestra propia decisión, evidentemente. Cada uno tiene que hacer su propio análisis y decidir en qué punto entra. Pero en este caso, pues hubiera sido un buen punto de entrada aquí, se ha movido al alza, se ha podido sacar algo. Evidentemente, cuando se ha ido para abajo, si tú has entrado aquí, el stop te ha tenido que saltar y has tenido que cerrar, o bien en el punto de entrada, con lo cual no hubieras ganado nada, pero has tenido tiempo de ganar, porque el precio se ha ido para arriba, así que en algún punto has podido poner el stop y ganar algo. Y después, cuando ha caído de nuevo aquí, pues en el pullback, volver a entrar en largo aquí y ahora mismo tener el stop puesto en el precio de entrada. Con lo cual, si no vuelve a caer a este precio, que es muy cerca de los mínimos, que es muy probable que no caiga porque está muy cerca de los mínimos, tienes mucho margen para subir y para bajar no pierdes nada porque ya tienes el stop en el precio de entrada. Si esto empieza a subir un poco más otra vez, el stop ya lo subes y ya tienes una mínima ganancia. Si cae, pues ya está, no has perdido nada. Esa es la buena operación. Y por último, el yen contra la libra. Fijaros cómo está rebotando una y otra vez en esta zona de suelo y decíamos ayer que podía ser una zona interesante para coger un largo. De momento está rebotando todas las veces ahí y es probable que se vaya hacia esta línea que tenemos arriba de resistencia. Así que bueno, es otra operación que se podría también valorar. Pero ya os digo, no es consejo de inversión, cada uno que haga lo que le dé la gana, que para eso somos mayorcitos. Bien, no hay mucho más que comentar. Ya vemos índice alemán decidido, con una vela muy interesante. Índices americanos todavía están ahí, que si quiero pero no puedo, o que puedo pero no quiero, pero que están ahí a punto también de empezar el rebote, y veremos a ver si nos lo confirman al cierre de hoy o con la vela de mañana. Si hay rebote en Estados Unidos, el Dow Jones irá hacia la zona de 33.880 y el S&P 500 hacia la zona de 4.285 más o menos, en el corto plazo. En el largo plazo ya veremos a ver, porque ahí ya se encuentra con resistencias y tendremos que ver cómo está el panorama, si son capaces de romper esas resistencias cuando lleguen ahí, porque puede cambiar las cosas de la noche a la mañana muy rápido. Ahora mismo están los mercados muy negativos, pero podemos pasar de lo negativo a lo positivo muy rápido en los mercados. De hecho, no estamos tan lejos de los máximos en las bolsas, estamos bastante cerca comparado con la subida que lleva desde marzo del 2020. Fijaros qué subida lleva, esto es una pequeña corrección comparado con toda esta subida. Ni siquiera se ha llevado por delante, yo creo que ni siquiera es un 20% de todo lo que ha subido, ni siquiera eso. Yo creo que es menos incluso, no sé, no lo he calculado, pero ya lo calcularemos. O sea que tampoco es que estemos tan mal, desastrosamente mal. Las bolsas están aguantando bastante bien para todo lo que está pasando y los máximos, ya digo, no están tan lejos como parecen. Tenemos una racha alcista de un par de meses o 3 y se planta en máximos el Dow Jones. Y el S&P 500 no sé si tanto porque va un poco peor, pero en un par de meses se te planta tranquilamente otra vez en 4.500, 4.600 y aquí no ha pasado nada. Ahora mismo hay empresas que están infravaloradísimas, empresas grandes como Amazon, Apple, etcétera, que cuando empieza a entrar capital, porque ahora mismo hay mucho capital, daros cuenta que todo lo que ha salido de los mercados está en liquidez, porque no se han ido a Bitcoin tampoco, ni se han ido al oro. Ya veis cómo está el oro, ¿no?
El oro está bajando, Bitcoin está bajando, las bolsas están bajando, ¿dónde está el dinero? En dólares y euros. Por lo tanto, hay muchísimo potencial para que se revaloricen las empresas que se han quedado muy baratas. Pues todo ese dinero va a volver a entrar en algún momento. No penséis que se van a quedar ahí con los euros y los dólares a esperar a que se devalúen. Ahora que han bajado mucho los precios, volverá a entrar ese dinero. Y la gente empezará a preguntarse, ¿por qué sube la bolsa si está todo muy mal? Pues ¿por qué subía también en abril del 2020 si estaba todo muy mal y estaba habiendo unas previsiones de que el PIB iba a caer un 10% en los próximos 6 meses? Pues porque las bolsas siempre empiezan a subir y todos los mercados cuando las cosas están muy mal. Porque es cuando toman posiciones los grandes capitales, es cuando pueden hacerlo. Cuando hay mucho volumen vendedor por el miedo, ellos pueden comprar mucho, si no, no pueden comprar mucho. Y cuando la cosa esté mejor y cuando empiecen a decir que, que el PIB ya no va a caer tanto y que los tipos de interés ya han subido lo suficiente y que las empresas, ya no van a tener tanta caída de beneficios, pues cuando empiecen a decir eso, ya será tarde. Las bolsas ya están otra vez casi en máximos. Y todo el mercado habrá recuperado. Así que eso es todo lo que os quería decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.